Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, en la televisión pública argentina. Todo tiene un porqué. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Excelente, con muchas ganas de saber, Germán. Qué lindo, qué lindo. No sé si me adelanta, pero ¿por qué? Sí, primero las damas. Primero las siempre, damas. Cristian. Excelente. Bueno, era para eso. Perfecto. Era lo mismo, pero bueno. Está bien, están los dos muy bien, por suerte, así que me pone contento. Bueno, tenemos dos temas, como casi habitualmente, que tratamos de abarcar siempre algunas cuestiones diferentes en cada programa. Hoy son bien disímiles, porque la primera pregunta es ¿qué es una supernova? ¿Saben ustedes? Por supuesto, estudiamos mucho para este programa y no te lo vamos ¿Pero a lo decir. sabías previamente a estudiar para este Pues programa? no lo tenía tan claro. Perfecto. Sí. ¿Sí, Cristian? No lo estudié, no lo sé. No, ¿qué es? Ah, perfecto. Bueno, te vas a enterar como mucha gente del otro lado que a lo mejor no lo tiene tan claro. Vamos a hablar de eso a continuación. Y después nos vamos a meter con el corcho. La pregunta específica es ¿cómo se obtiene el corcho? Vos disfrutas mucho del contenido, generalmente de las botellas, Por favor. que son tapadas por corcho. Pero vamos a hablar específicamente de eso, de cómo se obtiene y demás aristas, porque siempre se disparan otros temas con el tema principal. Vamos a empezar con la supernova. ¿Quién nos visita, Caro? La doctora Melina Bernstein. Es doctora en astrofísica por la Universidad de Chile, licenciada en astronomía por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora adjunta del CONICET, premio estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Melina, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. No, por Bien, favor, bien. a vos que venís a enseñarnos y a la gente que está ávida de conocimiento. La primera pregunta es la que disparaba el programa y es ¿qué es una supernova? Bien. ¿Quieren que les responda? Sí, por favor. Bueno, en principio es el final explosivo de una estrella muy masiva, con varias masas más que el Sol. En realidad hay distintos tipos de supernovas, ¿no? Están las que vienen de explosiones de estrellas masivas y las que vienen en realidad de estrellas que pueden llegar a ser de masas similares a la del Sol, pero en ese caso necesitan necesariamente tener una estrella compañera que le transfiera material para que se produzca la explosión. Sí, a ver, si el Sol explotase, Sí. que creo que faltan muchos millones de años Sí. para que eso ocurra, ¿sería una supernova? Lo que pasa es que el Sol, en principio, siempre estamos hablando del final evolutivo Sí, de la claro. estrella. O sea, la estrella tiene que llegar a formar lo que se llama, en el caso del Sol, cuando va a evolucionar y en sus fases finales va a llegar a ser lo que se conoce como una estrella enana blanca. Es un objeto muy compacto que ya no genera energía por sí mismo. Y si no tuviera una estrella compañera, no va a explotar como una supernova. Ahora, en caso de que tuviera una estrella compañera, cosa que no es lo que sucede con el Sol, caso pero del Sol. supongamos que hubiera un Sol parecido que tuviera una estrella compañera, si esa compañera estuviera suficientemente cercana y le transfiere material, Ahí sí. entonces podría explotar como un tipo particular de supernova, porque hay muchos tipos de supernova. Por eso digo, la respuesta puedo extenderme tanto como tengamos ganas para... Melina, vos hablabas de la masa de la estrella, Sí. ¿no? Si tiene menos masa, lo que vamos a ver es distinto a algo que tiene mucha masa. ¿Es lo que se observa? Bueno, sí, porque justamente las estrellas cuando... El final, las supernovas siempre, como dije, son el final de las estrellas, el final evolutivo. También para entender que es una supernova uno tendría que entender que es una estrella, porque si no es como que te estás saltando un paso, Sí. un paso más. ¿Qué sucede? Las estrellas están brillando, ¿sí? ¿Por qué brillan las estrellas? Las estrellas brillan porque están durante la evolución produciendo energía a través de la fusión nuclear. Eso, ¿qué significa? Están en el núcleo de la estrella. La estrella mayoritariamente está formada por hidrógeno, que es el elemento más liviano que existe en la naturaleza, el primer elemento de la tabla periódica, un electrón y un protón. Y en el núcleo de las estrellas, como es muy denso y está a muy alta temperatura, se puede producir la fusión de dos hidrógenos, ¿sí? Al fusionarse los dos hidrógenos se libera energía. Esa energía que se libera es justamente la responsable de hacer que la estrella esté en equilibrio y que no colapse por la gravedad propia de la estrella, y además ser la responsable de la emisión que tiene el objeto. A medida que va evolucionando, la estrella va convirtiendo todo el hidrógeno que tiene en helio, ¿sí? Y una vez que convirtió todo el hidrógeno en helio, que es lo que está haciendo el Sol en este momento, la estrella pasa a otra fase evolutiva diferente. En el caso del Sol se va a expandir muchísimo y probablemente se coma la Tierra en esa expansión. Y si tiene la masa suficiente como para que se produzca la siguiente quema nuclear, va a seguir
produciendo energía y brillando como uno la ve. ¿Sí? La siguiente quema nuclear sería fusionar ahora el helio, que es el producto de la quema de hidrógeno. Entonces el núcleo de la estrella estaría mayoritariamente compuesto de helio, y si el helio se fusiona con otro helio, entonces vuelve a producir energía y empiezan a convertir el helio en carbono y oxígeno. O sea, las estrellas durante toda su evolución van produciendo los distintos elementos químicos que conocemos en la tabla periódica. ¿Ese proceso, Melina, Sí. es igual o difiere en cada una de las estrellas? Depende de la masa que tenga la estrella. O sea, la estrella por definición es un objeto que está produciendo fusión nuclear en su núcleo. Sí. ¿Sí? Si no, no es una estrella, podría ser un planeta o sí. una enana marrón, que es otra cosa que no llegan a producir estas reacciones nucleares. Entonces, ¿cuál fase nuclear, cuál fase de quema se llegue va a depender de la masa inicial que tenga la estrella. Es decir, el Sol no va a llegar a producir todos los elementos que existen en la tabla periódica, porque por la masa que tiene, una vez que llega a la fusión del helio y tiene el núcleo de carbono y oxígeno, ya no puede producir más, no se puede fusionar en el caso de... Es una estrella pequeña. Es el Sol. una estrella de masa relativamente baja. Hay estrellas con menos más baja, pero bien común, del común del universo. Entonces, si es más masiva, va a poder seguir fusionando, por ejemplo, el carbono y el oxígeno, ¿sí? Hasta que se llega al elemento hierro. Hierro es el último elemento donde se puede producir fusión producir energía a partir de la fusión, ¿sí? Entonces, una vez que se llegue al hierro, caso que no va a suceder con el Sol, en general para que se llegue hasta el hierro en las distintas quemas nucleares, es porque la masa de la estrella inicialmente tiene que ser superior a unas 8 masas solares, más o menos, ¿sí? Perfecto. Y en ese momento es que la estrella se desestabiliza, colapsa, no tiene una fuente para contrarrestar la gravedad, y ese colapso se transforma en una explosión. Ahora te voy a preguntar en un Sí. ratito qué significa esta explosión, qué pasa con esa explosión, Bien. con respecto a lo que desprende, materia y demás. Pero antes me gustaría poner un informe que tiene que ver, y hace un ratito lo veíamos con Melina, que tiene que ver con las supernovas que se pudieron ver en nuestra galaxia a lo largo de la historia. Bien. La última fue en el año 1600, pero vamos a compartirlo. Dale. Pese a lo inusual que es ver la explosión de una estrella desde nuestra perspectiva, en el milenio pasado los hombres fueron testigos de 5 supernovas. En el año 1006, en el monasterio benedictino suizo de Saint-Gela, se documentó un espectáculo sin igual en toda la historia escrita de la astronomía: el brillo de un punto en la constelación de Lupus en la madrugada del 1 de mayo. Esta supernova fue brillante como la luna y duró 3 años. Incluso se la pudo ver durante el día. En el 1054, desde la madrugada del 4 de julio y durante 21 meses, se pudo observar a simple vista una supernova en la constelación de Tauro. Este estallido produjo la nebulosa del Cangrejo, una nube filamentosa de gases en expansión tan enorme y brillante que puede verse con pequeños telescopios, pese a que está a más de 6.000 años luz. En el 1181, los chinos detectaron una supernova en la constelación de Casiopea. Su duración fue de 6 meses. Casi 3 siglos después, en el año 1572, en Corea fueron testigos de una supernova que se vio durante 1 año y medio. Su observador más célebre fue el danés Tycho Brahe, y su visualización dio origen al primer estudio científico de una estrella. El 9 de octubre de 1604, Italia fue el primer lugar desde donde se vio una supernova en la constelación de Ofiuco. El astrónomo alemán Johannes Kepler pudo observarla y medir su posición. Pasaron más de 400 años desde esta última supernova, pero los astrónomos saben que en cualquier momento podría explotar una estrella. Muchas tienen los días contados, como Aldebarán, Ahondarás, Eta Carina, Rho-Casiopea y la espectacular Betelgeuse. Cualquiera de ellas podría estallar esta misma noche, causando uno de los fenómenos más extraordinarios que puede producir la naturaleza. Bueno, ahí estaba. Lo decía antes de presentarlo, lo hablábamos también con Melina, tiene que ver con las supernovas que se dieron en nuestra galaxia, ¿verdad? Este es el raconto que se hizo y bueno, y el final lo deja abierto. Puede darse en estos días. Sí, en este momento podría darse otro. Y sí, de hecho estamos esperando que suceda otra supernova galáctica. Es también un misterio porque han pasado 400 años
sin que haya habido otra supernova galáctica. Y encima, ahora que tenemos toda la tecnología que tenemos con los telescopios, que se podrían estudiar con un detalle impresionante. Mucho mejor. En realidad uno espera que exista una supernova por siglo, por galaxia. O sea que a nosotros nos estarían faltando... Nos llegaron 4. Nos están Claro. faltando 4. Así que bueno, no sé, en una de esas ya tuvimos la suerte de esta supernova argentina, que probablemente hablaremos. En Sí. una de esas se nos dé la suerte de que... Ahora lo voy a explote. presentar a Víctor, pero antes tenías una pregunta. Sí, justamente con ese tema, pensando que en nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas, ¿por qué es tan poco frecuente que se produzca una supernova? Porque esas estrellas tienen que morir eventualmente. Sí. El tema es que las estrellas que explotan como supernova son estrellas muy masivas. Y si bien hay un montón de estrellas, la fracción de estrellas muy masivas es muchísimo más chica. O sea, no son tan frecuentes las estrellas masivas. Esa sería la respuesta. Y las otras supernovas que hablamos que podrían llegar a ser de estrellas menos masivas, esas son menos frecuentes todavía, porque vos tenés que esperar a que una estrella se forme tipo enana blanca, o sea, llegue al final evolutivo de la estrella y que encima tenga una compañera que le transfiera material. Entonces eso hace que también la frecuencia de esos eventos sea muy escasa. No se puede determinar específicamente un momento en que estalle esa estrella o muera, digamos. No. Uno puede decir, cuando observa ciertos objetos en el cielo, esta estrella está evolucionada, ya pasó la quema de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Es una estrella supergigante. Podría llegar a estar cercana a explotar. Por ejemplo, como es el caso que ustedes mencionaron acá de Betelgeuse, que es el hombro derecho de la constelación de Orión, que es uno de los objetos más cercanos que se supone que va a explotar en algún momento. Ese algún momento La puede están ser esperando. ya haber pasado y todavía no llegó la luz, mañana, pasado, o en una de esas en 100.000 años. Bueno, decías algo recién de una supernova, de un descubrimiento argentino, la posibilidad de ser observado por un argentino, y lo tenemos acá. Lo vamos a presentar de la siguiente manera. Con nosotros Víctor Buzo. Adelante. Víctor Buzo es un astrónomo aficionado rosarino que estaba probando la nueva cámara de su telescopio y tomando fotografías de una galaxia espiral cercana cuando una de sus estrellas explotó en una supernova. Reportó lo que vio a la Unión Astronómica Internacional y en pocas horas astrónomos profesionales de diferentes países pudieron ver por primera vez el nacimiento de una supernova en una fotografía. Este hecho se convirtió en una noticia que recorrió el mundo y hoy Víctor llega a Todo Tiene un Porqué para contarnos todo sobre su hallazgo. Bueno, bienvenido, Víctor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Carolina? tal? Un ¿Qué placer. tal? ¿Cómo le va? Cristian. Bueno, se convirtió en una celebridad. Se convirtió en algo que usted estudia, una estrella. Sí, realmente estamos todos muy contentos y sobre todo los astrónomos del mundo, ¿no? Que buscaban ese evento que se venía siguiendo hace casi 100 años. Y Víctor se dio de manera fortuita. ¿Cómo fue? Contame. Claro, uno de los trabajos que yo hago en mis tiempos libres es revisar galaxias en busca de supernovas. Después hago, por ejemplo, asteroides, cometas, estrellas variables. Pero la supernova es un punto donde uno comienza la exploración, ¿no? En distintas galaxias, que son millones que hay en el cielo, y bueno, andamos en busca de eso. ¿Cuándo arrancó tu fanatismo por la astronomía? Porque, digamos, vos en el decías, mágico. lo hago en mi tiempo libre, como Claro. hobby, como una actividad que disfruto. Sí, es amar la tarea. La palabra amateur yo pienso que es la más linda para referirse, porque uno realmente lo hace con amor y con pasión. Y uno se ve conquistado por el cielo, por el firmamento, ¿no? Siempre buscando, observando. Desde chico tuviste esta curiosidad y esta cercanía de los con... 11 años, sí. Yo me definí a los 11 años, iba a comenzar con esto. A partir de un juego de lupas que hice, pude inventar el telescopio 360 años después que Galileo. Está bueno. Y ahí empezaste, digo, a Sí, observar, totalmente. a observar. Sí, y te sí. sucedió esto que, bueno, que fue increíble realmente, ¿no? ¿Qué te Claro. pasó vos cuando te enteraste de lo que había sucedido? Porque él, obviamente, enseguida lo contó, la posibilidad de fotografiar una supernova. Sí, a mí me gusta en este punto recalcar porque que no es simplemente lo que descubrió Víctor, no es que descubrió una supernova, porque supernovas se descubren todos los días
No, de él todos lados. fotografió el momento. Él fotografió el momento en que los primeros instantes de la evolución de la supernova. La supernova evoluciona muy, muy rápido y los primeros instantes, es decir, la explosión sucede en el núcleo de la estrella y tarda un tiempo en que esa explosión que sucedió en el núcleo llegue a la superficie de la estrella y recién ahí nosotros vemos a la supernova. Antes de eso no podemos saber qué está pasando en el núcleo. Entonces, ese primer instante, cuando llega esa onda explosiva a la superficie de la estrella, emite un flash de luz muy, muy intenso, muy característico y que evoluciona rapidísimo y que nos da información sobre la superficie de la estrella, sobre el tamaño de la estrella, que es única, que de otra manera es imposible de obtener. O sea, ¿sí? es único lo que Entonces, registró Víctor. Claro, como evoluciona tan rápido y tiene un tiempo de escala de más o menos unas horas, 2-3 horas, la gente lo vino buscando alrededor de todo el mundo. Ha habido relevamientos muy costosos de gente de Estados Unidos, de Japón, de Chile, con un montón de inversiones y no han podido captar ¿Qué apareció eso, Víctor con el eso que telescopio está acá. y ¡ping! Entonces, te podés imaginar, claro, que nosotros estábamos al tanto de esto. Cuando nos enteramos y hablamos con Víctor, porque al principio lo que nosotros sabíamos era que Víctor había descubierto un objeto, una supernova temprana. Pero tempranas, tienes un término que puede llegar a ser un día es temprano y ya es muy valioso. Pero cuando hablamos por Skype y con Víctor aquella noche, qué sé yo, y nos empezó a contar lo que había hecho, que había fotografiado y que había sacado imágenes con una frecuencia de minutos, bueno, no, estábamos muy, muy sorprendidos. Realmente se nos caían las lágrimas. No lo podíamos creer porque sabíamos que eso era algo único, que no se había podido descubrir en otro lado, que lo venían buscando de todos lados y que se había dado en la terraza de la casa de Víctor, que tuve la suerte de conocer el fin de semana pasado y fue muy emocionante conocer el telescopio de Víctor. Ahora, Sí. para una persona que no sabe absolutamente nada, ¿no? Pero perdón, me Quiere- gustaría sí. ponerme a pleno la parte de lo que registró. Sí. Quiero que veamos, porque estamos hablando de algo y la gente dice, pero bueno, mostrame la imagen. Claro, porque Acá estamos claro, viendo lo que... Porque eso le quería preguntar. Yo no sé nada, ¿no? Entonces digo, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo ver una supernova en el cielo? Digamos, ¿tiene ciertas características que puedo decir, bueno, esto está haciendo o esto es parte de? Claro, una supernova, por ejemplo, casi brilla como una galaxia. Son una de las explosiones más grandes del universo. Y allí podemos ver la gran magnitud que tiene, ¿no? O sea, yo la quiero referenciar con la siguiente manera. La Tierra entra dentro del Sol, de la esfera solar, más de 1 millón de veces. Y el Sol entra más de 33 millones de veces adentro de la supernova. ¿Se imaginan la magnitud de lo que fue la estrella en el momento anterior a la explosión? Que si vamos al caso, llega hasta la órbita de Marte. O sea, la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol estaría dentro de la estrella de la supernova. Eso es lo que vimos estallar. Vos estabas observando y de repente te llama la atención, lo estabas buscando. ¿Cómo fue ese momento? Soy muy minucioso. Y de repente lo viste y Claro. te quedaste... Yo voy tomando imágenes cada 20 segundos por estar en la ciudad. Eso me permitió, una cosa que es en contra, me jugó a favor. Si hubiera tomado la misma imagen desde el campo o desde las montañas, las exposiciones fotográficas son mucho más largas. Y por allí hubiera tenido menos datos. Pero como yo, para defenderme de la contaminación lumínica de las ciudades grandes, como por ejemplo Claro. Rosario, tomo una imagen cada 20 segundos. Esa es mi defensa. Y eso me permitió tener una consecutividad muy Que es grande lo de que- datos para los astrónomos. Claro, que es lo que decía ella, que Sí. es la clave en esta situación, ¿no? Sí. Poder tener El seguimiento, claro. de esta emergencia de la onda explosiva que nos ha permitido estudiarla en detalle y sacar parámetros muy, muy detallados de la estrella progenitora, nosotros llamamos, de la explosión. Quizás de la imagen que vos habías que recién Ponela mostraron otra vez. de la galaxia que estaba observando Víctor, quizás lo más lindo es ver la imagen previa, o sea, cuando no estaba la supernova. Porque realmente solamente, pues, o sea, el descubrimiento de Víctor realmente tuvo mucho de suerte, porque, como dijimos antes, las supernovas no son muy frecuentes. Uno espera que haya una por galaxia por siglo. Y además, este evento dura 2 horas. Entonces, si consideramos esas dos cosas juntas, realmente es muy poco probable descubrir un objeto en esas fases. Y si encima consideramos que las supernovas en general explotan en el núcleo de las galaxias, entonces con un telescopio como el de Víctor hubiera sido muy difícil de observar, realmente la probabilidad del descubrimiento de Víctor es
más baja más alta que haberte ganado, habíamos hecho la cuenta. Sí, 2, 3, 15, 6 juntos. 2, 3, 15, 6 juntos, ¿sí? Pero por ahí hubiese sido siempre mejor ganar 2, 3, 15, 6 juntos, ¿o no? Es una pregunta Bueno, que... no sé, mira, siempre fui una persona para dejar un comunicado de esto, ¿no? Siempre me gustó, me fascinó la gente que deja marcada la piedra, la cueva de las manos, ese rasgo. Bueno, vos donde- quedaste marcado ya en la historia, Exactamente, Víctor. vos sabés que esas cosas tan lindas de decir, bueno, pasé por la vida y dejé algo, Qué acá lindo. estuve, Sí. y eso yo creo que tiene mucho más valor que el dinero. Pero lo que quería recalcar justamente es que si bien la probabilidad del evento es muy baja, es como ganarse 2.15 y ponele, además hay que tener el ojo experto que tiene Víctor para darse cuenta de en ese momento lo que estaba observando y desesperarse por comunicarlo a la comunidad internacional, porque él esa misma noche hizo el comunicado internacional, se la rebuscó buscando una otra persona que le escribiera el telegrama en inglés y lo repartió a toda la comunidad, por lo cual la pudieron seguir con un seguimiento único también. Entonces en la imagen, si la tendríamos, solo un experto se da cuenta dónde está la supernova, justamente entre todas esas estrellas. Él tendría que haber Bueno, visto acá lo muy tengo, detalladamente. a Bueno, Víctor señalando con el dedo. Mirá la foto, es espectacular. Ese es el dedo de él. Vos decís, che, ¿qué planes? ¿Qué pasa ahí? No es el dedo. Es el dedo que está señalando. Es acá Sí, hay que sí. mirar. Pero bueno, igual es notorio. En la Sí, imagen pero se vos ve fíjate, algo en ese, distinto. sí, pero pará, porque esa imagen no es del día en que la descubrió Víctor. Esa imagen Es es de posterior. un día después, donde la supernova brilla mucho más. Entonces, si vos ves la imagen que él vio esa misma noche, no es ese punto que se está viendo. ¿Qué hora era, Víctor, cuando empezaste con esto? Cuando Ya era, viste. Claro, pasadas las 12 de la noche que comienzo a notar ese punto, un píxel en el monitor. Encontré de defecto que vos decís, bueno, lo encontré y pude seguirlo y a medida que iban tomando las imágenes, iba aumentando el tamaño de ese píxel en luminosidad. Entonces, bueno, ahí fue lo que ahí está, ¿eh? Pero esto es, para que tengan una idea, Sí. una ampliación de todo lo que es la imagen. La imagen real de todo esto es como si tuviéramos toda la pared del estudio completa. Cada Y vez el es un objeto zoom. sería, hay que buscar ese puntito en toda esa pared, ¿no? Claro. Y lo importante de esto fue que esto es una suma de, por ejemplo, de 30 imágenes que hay acá, están resumidas en 4 grupos. Pero cada imagen, diríamos, es Más débil todavía. mucho más débil O sea, y el avance también lo ve mucho más paulatino. Esto, diríamos, una cosa para hacerlo notar, ¿no? Yo quisiera saber, Víctor, después Sí, de esto, la repercusión, no tanto en el ámbito profesional de la astrología, sino en lo personal, en el barrio, los afectos. ¿Hubo un reconocimiento particular como Víctor? ¿Sos un genio? ¿Descubriste esto? Sí, es un momento precioso, realmente la gente está muy contenta, es una noticia muy positiva. Netamente argentina, chicos. Esto Totalmente. fue descubierto acá y analizado aquí. Eso tiene un valor como argentino. Imagínense que estamos dando datos de primera categoría al mundo con prácticamente nada. O sea, con mucho esfuerzo para lo que es para nosotros, pero si vamos a mirar a nivel mundial lo que es la inversión, no es nada. Yo veo que es importantísimo, ¿no?, el descubrimiento, y me pregunto por qué es tan importante estudiar las supernovas, digamos, qué es lo que les ofrece a los astrónomos, digamos, qué datos les da. Bien. Tiene muchas relevancias el estudio de las supernovas. Por un lado está la relevancia cosmológica, que tiene que ver más que nada con que las supernovas son los mejores patrones lumínicos que nosotros tenemos para medir distancias. Las distancias en astronomía son una de las cosas más complicadas de medir, porque no tenés una regla para ir y medir. Entonces vos siempre necesitas algún calibrador. Las supernovas, no todas, pero hay algunos tipos particulares que son muy estándar, es decir, que vos sabés cuál es el brillo que tiene el objeto. Entonces, si lo ves más débil, es porque está más lejos, ¿sí? Entonces, las supernovas son muy útiles para justamente medir distancias en el universo, y de hecho fueron las con las cuales se descubrió la aceleración del universo, con las supernovas mismas, es que se descubrió eso. Por otro lado, está la importancia astrofísica, que es a la que yo más me enfoco y me interesa en este momento, que tiene que ver con esto que veníamos hablando antes, de que a medida que las estrellas van evolucionando, van produciendo los distintos elementos químicos de la tabla periódica, ¿sí? Y entonces hoy por hoy es la única forma que nosotros tenemos de entender cómo se formaron los elementos químicos que hoy conocemos en la Tierra, por ejemplo. Y no solo eso, sino que además de que los
forman en sus interiores, cuando explotan, reparten ese material al espacio, eyectan ese material al espacio. Entonces, favorecen a que nuevas generaciones de formación de estrellas estén inicialmente con mayor cantidad de elementos pesados y de esa manera puedan explicar, por ejemplo, la composición química de la Tierra misma. Claro. ¿No? Yo quisiera preguntarte sobre eso, sobre ese remanente que queda una vez después de la supernova. ¿Eso es una nebulosa? Después de la supernova, lo que se llama supernova dura un tiempo, pongámosle 2, 3 meses, 4 meses, dependerá del objeto, ¿sí? Después pasamos a lo que se llama una fase nebular del objeto y mucho después pasamos a lo que es un remanente de supernova. Que se ve como algo nebuloso. Ahí ustedes tienen en el fondo de pantalla justamente hay un remanente, que es el remanente de Crab, que es un remanente muy conocido que tiene adentro un púlsar. Nebulosa es un término un poco más amplio, ¿no? Que uno también lo utiliza, por ejemplo, para las nebulosas planetarias, que es la misma eyección de materia que a veces se encuentra con otro material y emite por esa emisión, ¿sí? No sé si respondí. Perfectamente, por favor. Obvio. Bueno, y tenemos, porque hablábamos de la reacción nuclear, de lo que pasa con la supernova y demás, fuimos a la Comisión de Energía Atómica para ver qué pasa también con otros tipos de reacciones y para eso fuimos a hablar específicamente con Andrés Arasi y esto nos contaba. Una reacción nuclear es la colisión entre dos átomos con tanta intensidad que sus núcleos, el núcleo ocupa una región muy pequeña del átomo, los núcleos de los átomos colisionan e intercambian protones y neutrones. Pueden fusionarse en un solo núcleo creando un nuevo elemento químico o pueden partirse en núcleos más pequeños. Acá en la Tierra tenemos los reactores nucleares que funcionan en forma muy similar a una estrella, en el sentido que tienen reacciones nucleares y van regulando cuántas tienen para regular su presión y su temperatura y producir así electricidad. En la estrella, la regulación viene dada por la expansión de la estrella. La estrella se expande y baja de ese modo la tasa de reacciones nucleares. Si la estrella vuelve a comprimirse, se producen con mayor intensidad. Justamente una supernova se da cuando se pierde ese equilibrio y la estrella explota. En nuestro cuerpo pueden darse algunas pocas reacciones nucleares inducidas por rayos cósmicos o por radiación